no hace el cambio, pasaba de frente. Porque te los puedo decir, y yo por muchos, no lo sentía, no lo vivía, pero era algo que era fabricado con el tiempo, por el hombre, ¿no? Y la enseñanza del día de hoy, hermanos, con todo respeto, totalmente apegada a las escrituras. No quiero ofender, ni mucho menos dejar una mala huella en ninguno de ustedes, hermanos, porque esto no está hecho en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ni a lo que yo siento, sino está hecho en base a lo que es la enseñanza, lo que es la palabra de Dios. En esta mañana el poder de la salvación en Dios va más allá de lo que yo les comentaba. Miren, actualmente hay un problema el día de hoy, hermanos, en el Evangelio, que se predica, que no está de acuerdo con la historia de la iglesia. ¿Existen problemas? Yo digo que sí existen problemas. Miren, hermanos, en el último siglo podemos ver muchos cambios, grandes cambios, inclusive en lo que es en el Evangelio, que no debería ser, en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el Evangelio, hermanos, como yo les platicaba hace un momento y les comentaba, yo considero que ha sido reducido, y muy, muy, muy reducido, hermanos, a unas cuantas preguntas. Por ejemplo, como se viene dando el Evangelio actualmente, si nos acercamos a una persona y le preguntamos, y le decimos a esta persona, Señor, la Biblia dice que tú eres pecador. ¿Sabes que eres pecador? Si responde sí, pasamos a la siguiente pregunta, hermanos. La pregunta que se maneja, ¿quieres ir al cielo? Si la persona responde, sí, quiero ir al cielo. Si la persona responde que sí quiere ir al cielo, hermanos, entonces viene la próxima pregunta. ¿Quieres orar conmigo para pedir a Cristo que entre en tu corazón? Si la persona dice que sí, entonces oramos con él. Miren, como les decía ahorita, como podemos ver, hermanos, ha sido reducido el Evangelio a unas cuantas preguntas. Hermanos, y si una persona contesta que sí es pecador, que si quiere ir al cielo y dice que sí, y hace la oración con nosotros, al finalizar le preguntamos, ¿Dios te salvó? Y la persona puede decir, bueno, pues, no lo sé. ¿Y qué se responde, hermano? Sí, Dios te salvó porque Dios prometió salvarte. Hermanos, y si contesta que sí, entonces lo declaramos ¿qué? Lo declaramos salvo, hermano. Primero, quiero ver aquí unos puntos, hermano. Primero, si tú le preguntas a una persona que sabe que es pecador, si él responde que sí, no significa mucho. Pregunta al diablo. Pregúntale al diablo si es pecador. Él te va a decir, soy el mejor pecador que hay. Entonces, hermano, simplemente preguntar a una persona si es pecador no significa mucho. En este caso, la pregunta debería ser, desde el momento que has escuchado el Evangelio de Dios, ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora aborreces el pecado que antes amaste. Esa debería ser la pregunta, hermano. Como les decía, hay un cambio en el corazón, un cambio en la persona, hermanos. Para ser salvo una persona tiene que arrepentirse, y el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es algo más que simplemente reconocer el pecado.
Hermanos, como decía, el arrepentimiento involucra un cambio de corazón, un cambio creado, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Eso es un cambio, hermanos. Si un hombre se ha arrepentido, perdón, de verdad, ¿qué es lo que vamos a notar en él, hermanos? Si una persona se ha arrepentido de verdad, ¿qué vamos a notar? Su conducta, su cambio de vida. Pero si una persona dice que si es un pecador, entonces preguntamos, ¿quieres ir al cielo? Hermanos, ¿quién no quiere ir al cielo? Todos quieren ir al cielo, hermanos. ¿Por qué todos quieren ir al cielo? Porque nadie quiere estar presente, hermanos, cuando Dios venga. Por eso todos quieren ir al cielo. Miren, hermanos, la pregunta no es si quieres ir al cielo. La pregunta debe ser, ¿ahora estimas al Dios que antes ignorabas y hasta odiabas? Tu relación con Dios, hermanos, cambia. Tu relación con Dios ha cambiado. Y la pregunta es de que si quieres ir al cielo debe ser, Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora puedes entender algo de su valor y tienes un nuevo deseo de buscarle. Hermanos, si una persona dice que sí quiere ir al cielo, mayormente en el Evangelio del día de hoy preguntamos, ¿quieres orar para que Cristo entre en tu corazón? ¿Lo han escuchado? Bueno, aquí hay un problema, hermanos, porque yo anteriormente, años atrás, he leído la Biblia, he buscado, hermanos, y cuando yo iba a las iglesias yo trataba de encontrar algo. A lo mejor no había quien me orientara, quien me dijera, está en este versículo, en este capítulo. Pero hermanos, el problema es que no hay ningún texto que soporte ese tipo de preguntas. Lo siento, pero no lo hay, hermanos, en las escrituras. Por favor, quiero que vayamos por favor un momento a Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Es Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿quién quiere que yo entre en su corazón? No dice eso. ¿Qué dice, hermanos? Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que dice, hermano. Arrepentíos y creer en el evangelio. Hermanos, en el día del Pentecostés, Pedro no dijo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Levanten su mano. Aquellos que levantaron su mano, pasen al frente y hagan conmigo esta oración. No, hermanos, no hay nada en la palabra, en la Biblia, que soporte ese tipo de preguntas que actualmente se hacen, hermanos. Miren, esto es un método de evangelismo. Mayormente el evangelismo viene pues para nosotros a través de Estados Unidos, el evangelio que se platica en Estados Unidos. Hermanos, y por este método, el 65% de las personas en los Estados Unidos se creen cristianos, cuando mayormente los teólogos dirían que de los que confiesan a Cristo solamente menos del 10%, hermanos, verdaderamente son cristianos. Hermanos, mayormente, otro problema que también podemos ver actualmente, cuando se practica estas preguntas,
evangelio tan reducido. Otro problema podemos entender, hermanos, poco se entiende lo que es el tema principal. Mayormente decimos a las personas, hermanos, Cristo murió. ¿Es cierto? Cuando están evangelizando, Cristo murió. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Pero hermanos, no contesta la pregunta. Cristo murió. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor Jesucristo murió? ¿Y por qué tenía que morir de esa forma en la cruz? Necesitamos entender el Evangelio, hermanos. El Evangelio comienza, ya lo habíamos visto con las enseñanzas, las prédicas del pastor. El Evangelio comienza con el carácter y los atributos de Dios. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. ¿Ya lo tiene, hermanos? Okay. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, muchos teólogos han dicho que este texto que acabamos de leer ahorita, hermanos, muchos han dicho que es el más importante en toda la Biblia. De hecho, si no entendemos ese texto, sería muy difícil, hermanos, poder predicar el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Él habla de una palabra muy importante. ¿Cuál es? Ya la leímos ahorita, hermanos. Propiciación. ¿Saben lo que es? Bueno, hermanos, él habla de la necesidad de que Dios sea justo y él justifica al pecador. Aquí podemos ver la parte principal, hermanos, de lo que es el Evangelio. ¿Por qué Cristo tenía que morir y cómo tenía que morir? Primero, hermanos, tenemos que ver si Dios es justo, hermanos, si Dios es justo, Él no puede ¿qué? Si Él es justo, Él no puede perdonar, hermanos. Si Dios es justo, Él no puede perdonar. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, para ilustrar este versículo. Vamos a decir que una persona entra a tu casa y mata a toda tu familia, a tus hijos y a tu esposa. La policía detiene a este sujeto. Y la policía lo va a presentar ¿ante quién? Ante un juez. Y este juez observa al delincuente y dice, yo soy un juez lleno de amor. Por lo tanto, te perdono. Vete. Te perdono. ¿Qué harían ustedes, hermano? Posiblemente ustedes van a mandar una carta a lo mejor al Congreso, al presidente, posiblemente van a llamar a los medios de comunicación para decir que el juez es tan, pero tan corrupto como los delincuentes a los que él ha liberado. Hermanos, porque el juez tiene que hacer ¿qué? Justicia. Si un juez no hace justicia, ¿qué es? No es justo. ¿Están de acuerdo? Si el juez no hace justicia, no es un juez justo. Dios es el juez de toda la tierra, hermanos. Él no puede simplemente perdonar al pecador.
Antes que él pueda perdonar, él tiene que satisfacer su propia ¿qué? Su propia justicia. ¿Alguien tiene que pagar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tendría que pagar? ¿Tiene hermanos? Cristo tenía que pagar, pero ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Vamos, por favor, a Isaías 53:10. Isaías 53:10, hermanos. ¿Listo? Ya dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, ¿qué? A padecimiento. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él llevó nuestro pecado, toda la ira de Dios que tenía que caer contra ti, contra mí. ¿Contra quién cayó, hermano? Contra su Hijo. Somos salvos, hermanos, por lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz. Otro ejemplo para ilustrar esto, vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham e Isaac? ¿A dónde tenía que llevar Abraham a Isaac? Al monte. ¿Y en el monte qué es lo que iba a hacer? Sacrificarlo, hermanos. Pero, ¿qué ocurrió? Un ángel lo detuvo y dijo, Dios proveerá. Y entonces en ese momento, Isaac salió salvo. ¿Están de acuerdo? Bueno, podemos pensar que es una historia, pues, con un fin muy bonito. Isaac se salvó y dirían, bueno, pues, qué historia, la historia la conocemos, es una historia muy bonita. Pero miles de años después, Dios Padre puso la mano sobre la frente de su hijo, tomó el cuchillo y lo mató. Mató a su hijo. ¿Vieron cómo el fin de la historia realmente viene después? Hermanos, hemos escuchado muchas veces predicar el Evangelio, pero yo creo que pocas veces de esta manera lo hemos llegado a escuchar. Hermanos, durante la Semana Santa, las iglesias evangélicas, muchos de los pastores en otras iglesias, hermanos, predican acerca de qué? Acerca de lo que los hombres hicieron a quién. Acerca de lo que los hombres hicieron a Jesús. La corona, el látigo, la lanza. Y casi nunca menciona lo que en verdad nos salva, hermanos. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. ¿Para satisfacer qué? Su justicia. Ahora, ¿pueden entender por qué lo que les decía el Evangelio hace un momento? ¿Pueden entender por qué el poder del Evangelio el día de hoy tiene tan poco poder? Porque no lo vemos ni lo magnificamos de esta manera, hermano. Ha sido reducido a unas cuantas preguntas. Ahora vamos a pasar, por favor, a Romanos 3:23. Es muy conocido. Bueno, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los niños aprenden este versículo, ¿no es cierto? Desde la escuela dominical se nos enseña, desde chicos conocemos este versículo. Hermanos, a través de la historia, de toda la historia, las confesiones históricas, hermanos, de la iglesia, el pecado se define como cuando uno no se conforma a la voluntad de Dios. Cuando uno se extravía de ella, de la voluntad de Dios, es pecado. Hoy en día, hermanos, el pecado no significa mucho, ya que mayormente los predicadores en otras iglesias, hermanos, no predican con respecto al pecado,
Hermanos, aquí constantemente el pastor nos habla del pecado, predica el evangelio, hermanos, y no es que sea, no es monótono, hermanos, porque podemos pasar toda una vida y en la eternidad, hermanos, y vamos a seguir aprendiendo de esto. No se deja de aprender, hermano. Y el pastor predica, enseña sobre el pecado. Y hermanos, y es lo que se tiene que hacer. Les decía porque en otras iglesias rara vez se menciona, y cuando se menciona, hermanos, no se explica. Hasta ahí se queda. Hermanos, cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo, tenemos que hablar mucho, como hace el pastor, del pecado, del pecado, del pecado y del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre debe entender que está perdido antes de buscar a Dios y buscar la salvación. Vamos a tomar como ejemplo el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, habla de manera, no es un libro sistemático, pero tiene algo de sistemático porque está ordenado el libro de Romanos. En los 3 primeros capítulos, hermanos, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Sí hemos leído Romanos, hermanos? Romanos, ¿se han dado cuenta qué es lo que hace Pablo en los 3 primeros capítulos? Sí. Él lucha bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermanos, y con toda su fuerza intelectual, hermanos, para demostrar que el pecado del hombre. Esto es lo que hace, hermanos. Condenar a todo el mundo. 3 capítulos, hermanos, 3 capítulos dedicados a condenar a todo el mundo. El hombre y la condenación, que es el resultado de un pecado, y termina aquí en capítulo 3, versículo 19, que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo la justicia de Dios. Hermanos, no podemos tratar el pecado a la ligera como se trata hoy en día, lo que les decía. Quiero que se den cuenta, hermanos, en la mayoría de las iglesias, ¿por qué crecen la mayoría de las iglesias? Ya nos lo ha explicado el pastor, también lo hemos visto con él. ¿Por qué crecen la mayoría de las iglesias, hermanos? Hablan de victoria, de prosperidad, de santidad, de dones, muchas cosas. Por eso crecen las iglesias. Pero están haciendo igual como decía el profeta Jeremías, bueno, el profeta del libro de Jeremías: paz, 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 cuando no hay paz, hermanos. Actualmente en las iglesias, gente que está hablando conmigo de sus dones, milagros, su victoria, su prosperidad. Mientras que, mientras viven en qué? En pecado. Sus hogares son un desastre, hablan, caminan y se portan como diablos. Muchas personas el día de hoy que están en las iglesias evangélicas, hermanos, muchas personas ni son salvas. Y una de las razones por las cuales no son salvas es porque les decía, en muchas iglesias, hermanos, los predicadores no están predicando el evangelio, como lo vimos ahorita, que crecen las iglesias. Tenemos que enfrentar al hombre ¿con qué? Con su pecado. Tenemos que enfrentar al hombre con su pecado. Hermanos, no quiere decir que tenemos que ser hombres enojados, hombres con espíritus críticos. No, 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 hermanos. Nada de esto. Si amamos, tenemos que hablar de su pecado y tenemos que luchar, como el apóstol Pablo le decía hace un momento, para exponer su qué, su pecado, para que puedan ser sanos después. Hermanos, mi mamá, como ya lo había comentado, mamá murió hace varios años, algunos años. Murió de cáncer. Eh, yo no estuve presente cuando ella la llevaban al médico y fueron mis hermanas, pero sí lo que me comentaban pues, es que el médico pues
se acercó y tenía que decirle que, pues, que tenía cáncer. Pero un médico, si no lo hubiera hecho el médico, sería un médico que, si no lo hubiera hecho que tiene cáncer, hubiera sido un médico inmoral. O sea, no, que hubiera pensado el médico, no me voy a acercar con ella, no le puedo decir porque la voy a hacer sentir mal, se va a molestar. Pero si no le dices que tienes cáncer, ¿cómo la vas a poder salvar? Lo que les digo, si no exponemos el pecado del hombre, ¿cómo lo vamos a poder salvar? La vida cristiana el día de hoy, hermanos, ha llegado a ser nada más, perdón, pero ha llegado a ser un circo. Las iglesias, como un circo, ya lo decía el hermano, todo lo que hay. Gritos, cantos, personas cayendo al suelo, muchas cosas. Pero no predicamos el evangelio. El evangelio que les decía, el evangelio que predicamos es una versión muy reducida de lo que acabamos de ver de lo que es el evangelio. Y como decía, pues no tiene poder así, hermanos. Presentarlo de esa manera no tiene poder. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo? Así es, hermano. Debemos usar las escrituras para exponer el pecado del hombre, para exponer el pecado de lo que nos oyen, hermanos. Pero también no solo debemos hablar del pecado, debemos hablar de la solución. ¿Cuál es la solución del pecado? La gracia de Dios. Que la salvación, hermanos, que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de una obra de Dios, por medio de la gracia de Dios. Versículos 23 y 24 del capítulo 3 de Romanos, hermanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermanos, todo el mundo hoy en día habla de qué? De la justificación. La religión siempre habla de cómo puede un hombre tener que una relación con Dios. El judío dice, por medio de la ley, amar la ley. El musulmán dice, básicamente lo mismo, pero con otro libro. Pero el cristiano es totalmente diferente. Un ejemplo. Hablamos ahorita, por ejemplo, del judío, del musulmán y del cristiano. Acercamos al judío y le preguntamos, Señor, si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría? Y el judío dice, al cielo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tendría que ir al cielo? Pues porque guardo la ley, sigo la ley, pues merezco ir al cielo. ¿Ok? Vamos con el musulmán. La misma pregunta. Señor, si usted muriera hoy mismo, ¿a dónde iría? El musulmán, ¿qué diría? Al cielo. Bueno, ¿pero por qué? Porque guardo el Corán, amo el Corán, visito los lugares santos, doy limosnas, merezco ir al cielo. Pero ahora vamos con el cristiano, hermanos. Le preguntamos al cristiano, si tú murieras hoy mismo, ¿a dónde irías? ¿Y el cristiano qué creen que respondería, hermanos? ¿A dónde? Al cielo. Dices, bueno, irías al cielo. ¿Pero por qué? ¿Por qué irías al cielo? Y el cristiano dice, bueno, nací en pecado, he violado todas las leyes de Dios y merezco el infierno. Uno le diría, bueno, a ver, permíteme tantito, o sea, a ver, cristiano. El judío dice que merece ir al cielo. El musulmán que merece ir al cielo. Tú dices que mereces ir al cielo, aunque merezcas el infierno. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué los otros dicen que merecen y tú dices que vas a ir al cielo aunque merecieras el infierno? Dice, bueno, yo voy a ir al cielo basado en méritos de otra persona. ¿Quién? Jesucristo.
¿Ven la diferencia, hermano? Pero una persona, hermanos, no puede apreciar la gracia a menos que entienda algo de su depravación como ser humano. Hermanos, en un día soleado de primavera, vamos a ver donde no hay nubes, ¿podemos ver las estrellas en la mañana? ¿Dónde están las estrellas? ¿Se ocultaron? Ahí están. Pero ¿qué pasa cuando oscurece? Podemos ver las estrellas. Y entre más oscura sea la noche, más resplandecen las estrellas, hermanos. De la misma manera es que hablamos de la progresión humana, hermanos. Hablamos del pecado. Ajá. Hermanos, como les decía, se puede apreciar más el resplandor de las estrellas de la misma manera. Por esta causa, hermanos, hablamos de la depravación humana, hermanos. Hablamos del pecado e intentamos con las escrituras, hermanos, condenar al mundo. Porque se puede ver la gracia de Dios, hermanos. Se contrasta, como decíamos, con la noche y las estrellas, se contrasta el pecado, hermanos. ¿Por qué somos salvos? Ya lo vimos ahorita. Exactamente, hermano. Por la gracia como soy cristiano, el ejemplo que les puse por los méritos de Cristo. Ahora, hermanos, en versículo 25 de Romanos 3, dice a quien Dios puso como propiciación. ¿Saben lo que es propiciación, hermanos? Okay. Okay, hermana, gracias. Se dice que es la palabra, la propiciación dice que es la palabra más importante en toda la escritura. Y eso se refiere a un sacrificio, hermanos. La propiciación se refiere a un sacrificio. Pero un sacrificio que satisface, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios, para que pueda perdonar al hombre sin ser injusto. Hermanos, en una prédica, escuchando una prédica, esto lo llama la atención, dice, en vez de ser justo contigo, Dios demostró su amor. En vez de ser justo contigo, Dios demostró su amor. ¿Se oye bien? Parece que está bien. Piensen lo que está diciendo. En vez de ser justo contigo, Dios demostró su amor. ¿Pueden ver el problema? ¿Sí? Está diciendo que el amor de Dios es que injusto. Hermanos, Dios pasó por alto la justicia. Como dicen, Dios pasó por alto la justicia para amarte. Dios pasó por alto la justicia para amarte. Dios no puede hacer eso. Dios, hermanos, es perfecto. Dios tiene que ser justo y su amor tiene que ser justo. Él tiene que hacer justicia mientras ama. Y este es el problema, hermanos, y la razón por la cual una propiciación. La Biblia dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Escuchan, hermanos? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y hermanos, hemos leído en Romanos, ¿qué dice Romanos? Que Dios que nos justificó aunque éramos impíos. Pero la Biblia dice que el que justifica al impío es ¿qué? Es una abominación. Entonces, ¿Dios es una abominación? ¿Por qué nos justificó y éramos impíos? ¿No? Aquí, hermanos, esto es el centro del evangelio, hermanos. ¿Cómo puede Dios, como dice Pablo en Romanos 3, cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar al impío? Si Él es justo, tiene que condenar al impío. Pero si nos condena, hermanos, ¿qué? No hay esperanza de salvación. Hermanos, si Dios hubiera condenado a todos los hombres así, al toque,
no habría ningún problema teológico ni filosófico, hermano. Así de fácil. Porque es exactamente, hermanos, lo que la tierra y el hombre merecen. Lo que estoy aquí diciendo con esto es que en el día de hoy los evangélicos no están predicando. Hermanos, hace unos 80, 75, 70, 80 años atrás, hermanos, no están predicando lo que se predicaba en esos tiempos, y por eso tiene sus campañas evangelísticas. Un evangelista viene, ¿qué es lo que hace, hermanos? Cuando viene un evangelista y viene a sus convenciones, hay alabanzas, un gran show, prédicas, y como bien nos ha mencionado el pastor, 200 personas se convierten a Cristo en esos días. Y el domingo, ninguna está en iglesia. Y hermanos, y eso es porque, bueno, yo creo que tenemos que cambiar, no es método, tenemos que cambiar la teología. Cambiar la teología, tenemos que volver a las escrituras. Totalmente, porque les decía, todo eso que hace rato vimos no está aquí, ni está soportado por ningún versículo, ningún libro, ningún capítulo, ningún profeta, ninguno está soportado esas preguntas que les acabo de mencionar, hermanos. Hermanos, tenemos que hablar de la depravación humana, porque toda la batalla se gana y se pierde ahí, hermanos. Tenemos que reconocer que el hombre está muerto espiritualmente y que él puede ser salvo solamente por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. A través de la predicación, hermanos, a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, como les decía hace un momento y como decía también la hermana capitulando, en el día de hoy, hermanos, los evangelistas usando sus trucos para manipular psicológicamente, haciendo que con las luces más tenues, más tranquilidad, más calma, música ¿qué? Música bonita, que a la gente le guste. Entonces, les decía hace un momento, hermanos, pasa adelante, no te va a demorar más de 5 minutos, toma tu decisión, tu amigo está contigo. Hermanos, todo esto es falso. Todo eso es falso, hermanos. Son métodos utilizados por quienes no saben lo que es la palabra de Dios, el Evangelio o el poder de Dios, hermanos. Hermanos, tenemos que reconocer la depravación en el hombre. Y si él va a recibir a Cristo, él va a recibir a Cristo por causa de una obra sobrenatural, como les decía, del Espíritu Santo, que demuestra el poder de Dios como la misma creación del universo. Así es, hermanos, como les decía, todo esto se requiere más del poder de Dios para salvar un hombre que crear el universo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que se requiere más poder para salvar un hombre que crear el universo? ¿Ok? Porque Dios creó al mundo ¿de qué? Hay una palabra que dice mixilo, de la nada. O sea, Dios creó al mundo ¿de qué? De la nada, hermanos. Con su poder creó al mundo de la nada. Pero para tomar a un hombre corrupto, depravado, crearlo a la imagen de Jesús, ¿qué se necesita, hermanos? Poder. Un poder que solamente Dios tiene y un poder que el hombre no puede generar. Entonces, hermanos, con esa enseñanza lo que quiero que se toque el tema es de que tocar el tema es de que yo les comentaba y yo escuchaba mucho estas palabras y voy a ser honestos. También yo decía, porque aquí en la iglesia cuando llegué, ¿y por qué el pastor no pasa al frente? ¿Y por qué el pastor no les dice que levanten la mano? ¿Y por qué el pastor no es que no es así, hermanos? No es así. Este es un poder de Dios. Si es importante, el pastor habla sobre el evangelio, habla sobre el pecado constantemente y constantemente, y así debe de ser, hermanos.
No es porque digamos, ay, otra vez voy a hablar del pecado, otra vez voy a hablar del pecado. Hermanos, 3 capítulos de Romanos del apóstol Pablo para condenar al mundo, hermanos. 3 capítulos. Entonces, hermanos, pues esto es lo que yo les digo. Todo eso que hemos visto ahorita, las 4 preguntas, el Evangelio ha sido reducido a unas cuantas preguntas. Por eso el poder del Evangelio no tiene el poder que debe tener, porque ha sido reducido a unas cuantas preguntas. Y el Evangelio es mucho más que eso. Entonces, hermanos, pues doy gracias a Dios por este momento que me permite traer a ustedes esa enseñanza. Te agradezco infinitamente. Y hermanos, vamos a llenar nuestros rostros para orar. Señor, te doy gracias, bendito Padre, por tu iglesia, bendito Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, te agradezco porque me permites estar aquí al frente de tu iglesia, Señor, traer esta enseñanza y hablar del poder, bendito Padre, tu poder es en la salvación del hombre, Señor. En cómo debemos exponer el pecado del hombre, Señor. Si amamos al hombre, tenemos que exponer, Señor, el pecado, y su pecado a través de tu palabra, bendito Padre. Señor, te pido por esta iglesia, Señor, por el crecimiento, si así tú lo quieres, bendito Padre, en número, pero sobre todo, Señor, el crecimiento espiritual, bendito Padre, de aquí de cada uno de tus hijos, Señor. Te ruego y te pido por cada uno de ellos, y Señor, que tu mensaje, Señor, sea escuchado y llevado, bendito Padre, por cada uno de nosotros. Te doy gracias porque nos permites estar en una iglesia, Señor, de sana doctrina. Te doy gracias, bendito Padre, por tu siervo, el pastor David, su familia. Y Señor, asimismo también te ruego, bendito Padre, que obres en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y bendito Padre, yo sé que aquí en tu casa, Señor, por esta puerta han entrado muchas personas. Y así por esa misma puerta, Señor, también han salido. ¿Por qué? Porque cuando exponemos el pecado de las personas, Señor, para muchos es difícil aprenderlo, Señor, entenderlo sobre todo y aceptarlo, bendito Padre. Tu palabra es fiel, Señor. Y es por ello, bendito Padre, que te agradezco nuevamente, Señor, por este momento y por mis hermanos aquí en la iglesia. Señor, pongo en tus manos el tiempo restante de estas prédicas, bendito Padre, y que cada una de estas enseñanzas, prédicas, Señor, semana con semana, domingo con domingo, bendito Padre, así al igual, Señor, también de leer tu palabra, Señor, que no es, Padre, nada más por leer, ni por entender, ni por preparar un mensaje, Señor, sino para conocerte día a día, bendito Padre. Te pido, Señor, que pongas esa fuerza espiritual en nosotros, bendito Padre, para que nos alimentemos todos los días, Señor, de tu palabra, Señor. Te lo agradezco, te lo pido todo en esta hora, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.